Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Eric Martínez. El título de esta presentación es Análisis paramétrico de la transformada wavelet continua para clasificación de señales. El comité de este examen de grado está conformado por el doctor Rogelio Bustamante, el doctor Héctor Pérez Meana, la doctora Nariko Nakano, el doctor Crescencio García y el doctor Luis Montesinos. Bueno, cuando hablamos del análisis de señales, lo podemos dividir en tres marcos de referencia generales. El primero es el análisis en el tiempo, donde lo que nos interesa es conocer cómo cambian las amplitudes de una señal a través del tiempo. Posteriormente tenemos el dominio de la frecuencia, donde lo que nos interesa es conocer cuál es el contenido espectral de una señal obtenido a través de Fourier. Y también tenemos el análisis tiempo-frecuencia, donde nos interesa es conocer cómo cambia el contenido espectral de una señal en función del tiempo. Y bueno, estas representaciones de señales son relevantes para la clasificación de señales porque comúnmente a través de ellas calculamos estadísticas que nos permiten hacer algún agrupamiento o clasificación entre diferentes muestras. Y bueno, si nos enfocamos particularmente en el análisis tiempo-frecuencia, pues podemos dividirlo en dos técnicas principales. Uno es la transformada corta de Fourier y el otro es la transformada wavelet. Aquí en la figura 2 lo que muestro es una comparativa de las resoluciones de cada una de las representaciones disponibles. Como lo comentaba anteriormente en el análisis en el tiempo, lo que nos interesa es conocer cómo cambian las amplitudes de una señal en función del tiempo. En el dominio de la frecuencia, lo que nos interesa es conocer cuáles son las amplitudes de las frecuencias que componen una señal. Y en un espectrograma derivado de una transformada corta de Fourier, lo que nos interesa es mapear ese contenido tiempo-frecuencia. Y en este caso lo que se hace es tomar la señal y dividirla en segmentos del mismo tamaño en el tiempo y aplicar la transformada de Fourier a cada uno de esos segmentos. El problema es que se tienen limitaciones en cuanto a la resolución. Es decir, una ventana muy pequeña brindará una mejor resolución temporal, pero una peor resolución en frecuencia. Y viceversa, si yo incremento el tamaño de ventana, obtengo una peor resolución en tiempo, pero una mejor resolución en frecuencia. Y esta dicotomía se le conoce como el principio de incertidumbre de Heisenberg, que esencialmente establece que no es posible concentrar una función de forma simultánea tanto en tiempo y en frecuencia, ¿no? Y bueno, para mitigar hasta cierto punto este efecto del principio de incertidumbre de Heisenberg es que se propone la transformada wavelet, donde lo que hace es, bueno, en lugar de dejar una ventana fija de tiempo, vamos a cambiar el tamaño de ventana en función de la frecuencia, donde las frecuencias más altas tendrán una eh, ventana más corta y a medida que disminuimos en frecuencia aumentamos el tamaño de ventana. Y bueno, de esta manera, pues la pregunta de investigación de este trabajo es conocer, bueno, cuáles son las propiedades que deben ser consideradas de una wavelet madre para generar una representación tiempo-frecuencia que nos permita utilizarla para clasificación de señales. Y bueno, esto es relevante porque esencialmente al calcular una transformada wavelet, lo que se hace en el fondo es calcular una correlación o producto punto entre dos funciones, la señal a analizar y la wavelet madre dilatada en tiempo y en frecuencia. Y bueno, de esta manera, la hipótesis que se propone en este estudio es que se conjetura que las wavelets Morse generalizadas pueden proveer una base con la cual seleccionar una wavelet madre apropiada para generar una representación tiempo-frecuencia que pueda ser utilizada para clasificación de señales. Y bueno, aquí muestro la representación en frecuencia de las wavelets Morse generalizadas, donde quiero destacar pues dos parámetros. El primero es el parámetro beta, con el cual podemos controlar la forma de la wavelet en tiempo y gamma nos ayuda a controlar la forma de la wavelet en frecuencia. Entonces, la relevancia de estos dos parámetros es que podemos generar diferentes tipos de funciones a partir de setear los valores de estos dos parámetros. Al mismo tiempo, otra hipótesis que se plantea es que se conjetura que el wavelet scattering transform también puede ser utilizado como una técnica alternativa a la transformada wavelet clásica para llevar a cabo clasificación de señales, pero sin llevar a cabo un proceso de prueba y error al seleccionar la wavelet. De esta manera, pues los objetivos generales del trabajo es primero, pues emplear la transformada wavelet a través de los wavelet Morse generalizados para generar una representación tiempo-frecuencia que pueda ser utilizada para clasificación de señales.
Y el segundo punto es emplear el Wavelet Scattering Transform como una técnica de extracción de características para hacer clasificación de señales. Y bueno, digamos que de forma preliminar, antes de realizar todo este estudio, lo que se hizo fue hacer una revisión del estado del arte en cuanto a cómo se han empleado la transformada wavelet y los wavelet Morse generalizados en la literatura, y particularmente entender cómo se han parametrizado, ¿no? ¿Qué propiedades han sido consideradas? Y bueno, si bien ya estas funciones se han empleado ampliamente en la literatura, en áreas como la ingeniería biomédica, análisis mecánico, ingeniería eléctrica o geofísica, por mencionar unos ejemplos, un punto a destacar es que comúnmente en el estado del arte estas parametrizaciones o esta justificación de por qué seleccionar cierta función no se llevan a cabo o no se describen con profundidad o no se reportan. De esta manera, bueno, para este estudio pues nos enfocamos en dos problemas de clasificación particular. El primero es el problema de cómo detectar grietas transversales en el pavimento a través de la aceleración vertical del vehículo. Y el segundo es cómo clasificar fugas de agua a través de datos de vibración, presión y hidrófono. Y bueno, estos serán los dos casos de estudio que estaremos abordando para este trabajo. Bueno, hablando del primer caso de estudio, un poco del contexto que motiva este análisis. Bueno, bueno, la edad del pavimento, las condiciones climáticas y la carga de tráfico pueden generar un mantenimiento, y la falta de mantenimiento pues pueden ocasionar anomalías en la superficie, y esta degradación puede provocar grietas o baches, por mencionar algunos ejemplos. Y estas desviaciones pueden causar daño potencial a vehículos, usuarios de vehículos y peatones. Y bueno, la forma tradicional en la cual esto se evalúa es a través de encuestas de índice de condición del pavimento. Sin embargo, estos pueden ser consumir tiempo o eh, estar susceptibles a errores. Y bueno, ya en la literatura, este problema ha sido ampliamente estudiado desde diferentes perspectivas. Hay estudios que han empleado umbrales o thresholds. El problema de usar esto es la calibración que requieren, que suele ser frecuente o constante. También podemos extraer características de las señales de vibración, más el uso de alguna técnica de machine learning o estadística. El problema es que hay una falta de estandarización de estas características y cada autor propone diferentes formas de representar o extraer características sin que éstas sean consistentes. Y también tenemos técnicas de aprendizaje profundo. El problema pues es la alta costum computacional y las largas muestras que estas técnicas requieren. Y bueno, hablando específicamente de, para este caso de estudio, cómo se han empleado las representaciones tiempo-frecuencia, pues es un hecho que han sido ampliamente exploradas como técnicas de extracción de características. El principal detalle es que en la literatura, los parámetros que se suelen utilizar para emplear ya sea la transformada corta de Fourier o la transformada Wavelet continua discreta no suelen ser justificados o expandidos, ¿no? En ese punto, ¿no? Simplemente parecen ser seleccionados de forma arbitraria, sin algún criterio o justificación al respecto. Y bueno, em, ya hablando un poco más a detalle de este caso de estudio y cómo se analizó, bueno, en este caso se tomaron datos de aceleración vertical del vehículo asociados con grietas transversales en el pavimento, y también a las ausencias de las mismas. Y bueno, a partir de estas señales de vibración generadas por el vehículo, lo que se hizo fue aplicar la transformada wavelet. Pero en contraposición al estado del arte, en lugar de seleccionar los parámetros de forma arbitraria, nos basamos en dos métricas: el área de Heisenberg y el error de reconstrucción, con los cuales se definió la parametrización de esta transformación para generar un escalograma con los cuales hacer un ajuste fino de tres redes preentrenadas convolucionales como la GoogleNet, SqueezeNet y ResNet 18. La razón de utilizar esta aproximación parte también de evitar diseñar una arquitectura desde cero, pero también aprovechar esta metodología que se suele sugerir en casos cuando no se tienen muestras relativamente amplias. Y bueno, en este caso, pues nos basamos en un dataset público publicado en el paper Application of Signal Processing and Super Vector Machine to Transverse Cracking Detection in Asphalt Pavement. Y bueno, estos son datos recolectados en China, son datos
que asocian la aceleración vertical del vehículo con la presencia o ausencia de grietas, obtenidos de un sensor piezoeléctrico analógico muestrado a 1280 Hz. Y bueno, en este caso el sensor se colocó entre el nudillo que acopla la llanta con la suspensión del vehículo a velocidad y las muestras se recolectaron a 30, 40 y 50 kilómetros por hora y el ancho de la grieta iba de 2 a 13 milímetros. En total se tenían 327 segmentos de señales. Y bueno, aquí tenemos una ilustración que muestra cómo fue el diseño experimental en el sentido de que se tenía una sección sin la presencia de esa grieta y otra sección con la presencia de la misma. Y bueno, aquí también mostramos la distribución de los grupos o clases, ¿no? Donde el 33% de los segmentos de señales se asociaban a la clase, bueno, a la presencia de la grieta y el 67% a la ausencia de la misma. Y bueno, ya hablando a detalle em, de cómo se parametrizó la wavelet, como lo comenté anteriormente, nos basamos en dos métricas, una es el área de Heisenberg y la otra es el error de reconstrucción. En el caso específico del área de Heisenberg, básicamente se define como la multiplicación de la desviación estándar de la función tanto en wavelet como tanto en tiempo como en frecuencia. Al multiplicar estas dos cantidades, pues podemos medir el grado de concentración de energía de la función en ambos dominios. Sin embargo, sabemos por el principio de incertidumbre de Heisenberg que esta área va a tener una cota inferior de un medio. Esto implica que no importa qué función elijamos para usarla como wavelet, no podemos pasar de este límite. Sin embargo, sabemos que para los wavelet Morse generalizados, cuando gamma es igual a 3, estas wavelet Morse generalizadas aproximan esta cota inferior, que está denotada a través de esta línea vertical roja en este mapa de calor, donde se muestran cómo cambia el área de Heisenberg en función de beta y gamma. Sin embargo, si bien podemos definir gamma en función del área de Heisenberg, pues queda una amplia gama de valores de beta que elegir. Entonces, para elegir beta, de una forma sistemática, lo que se hizo fue tomar la señal, aplicar la transformada wavelet, fijando gamma igual a 3 y variando beta y el número de voces por octava. Esto nos genera unos coeficientes wavelet con los cuales podemos aplicar una transformada inversa para obtener una versión reconstruida. Entonces lo que esperaríamos es que la señal original y la reconstruida, su distancia sea pequeña, o sea, cero. Entonces lo que se hizo fue iterar sobre los valores de beta y voces por octava, dejando gamma fija, y se buscó buscar cuál es la combinación que nos permite obtener este error mínimo. Y bueno, para hacer esto, pues nos basamos en el error de reconstrucción promedio, ya que, bueno, este error simplemente representa una señal, pero queremos considerar el efecto de todo el conjunto de señales disponible. De esta manera se generó la siguiente superficie, al variar el beta y el número de voces por octava y monitorear el error de reconstrucción promedio, donde al hacer esto pues nos dimos cuenta que con una voz por octava y beta igual a 1.33 pues obtenemos el mínimo error de reconstrucción. Y bueno, a través de esto se generó el escalograma de las señales de aceleración vertical y como lo comenté anteriormente se hizo el ajuste fino de la GUNET, ISQSNet y ResNet 18. La razón de utilizar estas redes particularmente era bueno, nos basamos principalmente en la profundidad de cada una y el número de parámetros, que comparadas con otras disponibles en el estado del arte al momento de hacer este trabajo, pues eran las que un menor número de parámetros disponían. Y bueno, esos fueron los hiperparámetros que se definieron para hacer el ajuste fino de cada una de ellas. Y bueno, este es un ejemplo del escalograma obtenido de las señales de aceleración vertical, tanto la relacionada con la ausencia de la misma y otra con la presencia de la grieta. Y bueno, este escalograma se utilizó para entrenar o hacer el ajuste fino de estas redes preentrenadas. Y bueno, en este caso, las métricas para evaluar el desempeño de ese clasificador fueron bueno, se le dio mayor peso a la sensibilidad o recall, ya que, bueno, la clase positiva está menormente proporcionada en comparación a la clase negativa. Entonces fue por eso que nos basamos en la selección del mejor clasificador en términos de sensibilidad o recall. También se monitoreó la especificidad, el F1 score de la clase positiva y también el área bajo la curva ROC.
De esta manera se obtuvieron los siguientes resultados, que la SqueezeNet es la aproximación que tiene mejor desempeño, igual en términos de Fun Score, aunque su especificidad es menor comparada a los otros métodos, se le dio mayor peso a la sensibilidad, ya que como lo comenté, pues era una clase menormente proporcionada, ¿no? La tasa de verdaderos positivos. Al mismo tiempo, como lo comenté al inicio del trabajo, se hizo una comparativa con el Scattering Transform. Básicamente la idea era tomar las señales, aplicar el Wavelet Scattering Transform a estas señales y obtener los coeficientes con los cuales se hizo el entrenamiento de un análisis discriminante lineal, máquina de soporte vectorial, decision tree y Canary Neighborhood. Entrando un poco a detalle de qué es el Scattering Transform, básicamente es un método propuesto por Stefan Malat, el cual busca responder la siguiente pregunta: ¿cómo representar señales para hacer clasificación? Y lo que se propone en este método es crear una representación que sea invariante a traslación y estable ante pequeñas deformaciones temporales. Esto se hace con el objetivo de reducir la varianza intraclase, es decir, de reducir el ruido estructural de los datos. Y de esta manera, bueno, ¿por qué no utilizar otras alternativas? Bueno, en el caso de la magnitud de la transformada de Fourier, esta sí es invariante a traslación, pero no es estable ante pequeñas deformaciones temporales. Y la transformada wavelet, por definición, es covariante a traslación. Entonces, el Wavelet Scattering Transform, para lograr esto, lo que hace es básicamente aplicar una cascada de convoluciones con wavelets, donde se obtienen coeficientes de orden cero, coeficientes de orden uno y coeficientes de orden 2. Y esta serie de coeficientes son los que nos permiten generar esa representación invariante a traslación, pero también estable ante pequeñas deformaciones o escalamientos temporales. Y bueno, a través de esos coeficientes, pues obtenemos los siguientes coeficientes, la siguiente representación, donde en azul se muestran los coeficientes del scattering transform de una señal asociada con la presencia de grieta, y en rojo los coeficientes asociados con la ausencia de la misma. Y bueno, de esta manera, al entrenar los algoritmos antes mencionados, observamos que en términos de sensibilidad y F1 score, pues el análisis discriminante lineal entrenado con los scattering coefficients fue la técnica que mejor desempeño tuvo comparada a las demás. Al mismo tiempo se hizo una comparativa con las otras aproximaciones, donde observamos que la SqueezeNet es la que mejor desempeño tiene en términos de sensibilidad. Y si comparamos estos resultados con el trabajo del autor original de Yang, pues observamos que, por lo menos en términos de Fun Score, el SqueezeNet muestra un desempeño similar. No obstante, el trabajo de Young pues, no reporta otras métricas como la sensibilidad o especificidad, entonces el accuracy reportado pues, puede estar sesgado por alguna de estas dos clases. De igual manera, en el trabajo de Young se habla de calcular características en tiempo, frecuencia o basadas en wavelets, pero de decir que en el caso de las características basadas en wavelets, la justificación o incluso la wavelet que se ocupó para generar estas características no se reporta. Entonces eso también limita pues la reproducibilidad de estos resultados. Bueno, aquí también muestro el análisis, el área de la curva ROC de los dos métodos comparados. Uno es el análisis discriminante lineal, que bueno, en términos de área de la curva ROC, pues nos otorga valores entre 0.77 y 0.84. Y para el SqueezeNet, esta nos otorga valores entre 0.92 y 0.97. Y bueno, hablando un poco sobre las limitaciones de este primer caso de estudio, bueno, la primera es factores relacionados al propio vehículo, ya que pues sus características como su masa, la estructura de la suspensión, la presión de las llantas, los resortes y amortiguadores pueden afectar pues la respuesta dinámica del sistema, que son factores que no se tomaron en cuenta para este estudio. También pues las condiciones operativas de la carretera y también la operación, la velocidad del vehículo son factores que pueden afectar la generalización de estos métodos. Y también pues las condiciones de la grieta, donde como lo comenté anteriormente, pues el dataset comenta que se consideraron grietas entre 2 y 13 milímetros. Entonces, si nos salimos de este rango o este diseño experimental, pues no podemos extrapolar los resultados, ¿no? Entonces, como conclusión, bueno, en este trabajo se comparó el Transfer Learning con el Wavelet Scattering Transform para hacer detección de grietas transversales en el pavimento a través de la aceleración vertical del vehículo,
Los resultados muestran que el ajuste fino de las Witten utilizando los modelos Morse generalizados proveen un mejor accuracy, sensibilidad, especificidad y área bajo la curva ROC que un análisis discriminante lineal entrenado con el Scattering Transform. Y bueno, estas son las referencias de este primer caso de estudio. Pasando al segundo, que es la clasificación de fugas de agua, brindando un poco de contexto a qué motiva analizar este caso de estudio. Bueno, la red de distribución de agua se ven afectados por pérdidas. Y bueno, estas pérdidas pueden representar entre el 15 y el 50 por ciento del volumen total del agua. Y estas pueden deberse a la edad de la tubería, al subsidio del suelo o a la edad de las tuberías o a la falta de mantenimiento de las mismas. Y bueno, esto puede generar escasez de agua, contaminación del agua y también costos de mantenimiento. Y bueno, en la literatura, pues también ya existe una amplia gama de estudios que han abordado este problema, los cuales podemos clasificar entre métodos basados en hardware y software. En el caso de los métodos basados en hardware, pues estos suelen ser costosos y consumir tiempo, como es el uso de termografía, inyección de gas o datos de emisión acústica. En el caso de los métodos basados en software, pues podemos dividirlo en dos vertientes, modelos hidráulicos. El problema es que para generar estos modelos hidráulicos requerimos conocer los parámetros de la red de agua y para usar métodos basados en datos pues requerimos muestras históricas que representen la dinámica de la red de agua y también pues requerimos largos tiempos de entrenamiento. Al mismo tiempo en la literatura pues se ha enfocado principalmente en hacer la clasificación de fugas de agua, es decir, presenciar su presencia o no. Sin embargo, no se han comparado tampoco pues diferentes modalidades de datos, es decir, analizar pues cuál es la modalidad de datos que mejor desempeño otorga al momento de intentar clasificar o detectar estas fugas. De esta manera, la metodología que se siguió principalmente para este segundo caso de estudio fue, bueno, utilizar una base de datos que consistía en datos de aceleración, presión y datos acústicos, y cada uno de estos datos se consideró para intentar hacer la clasificación de fugas, utilizando como método de extracción de características el Scattering Transform y entrenar técnicas de clasificación como la máquina de soporte vectorial, el K-nearest neighbor y el decision tree. Y bueno, esto se hizo para clasificar diferentes tipos de fuga en dos redes de agua, una red en bucle y otra ramificada. Y al mismo tiempo se buscó combinar el uso de estas tres modalidades de datos a través de una metodología de fusión tardía. Bueno, hablando un poco de la base de datos empleada para este análisis, bueno, en este caso pues se tenían dos redes de agua, una red de agua en bucle y otra ramificada. En total se tenían 1200 segmentos de señales con duración de un segundo para cada modalidad de agua, perdón, para cada modalidad de datos y cada modalidad de agua. Y bueno, en este caso las fugas se generaron en el centro de la red de agua, en los puntos, en esta posición que se muestra en esta parte. Y bueno, estas fugas consistían en fugas de circunferencia, longitudinal, de orificio, empaquetamiento y ausencia de la misma. Y bueno, aquí tenemos, también tomar en cuenta que el dataset estaba balanceado para las cinco clases. Y bueno, también para denotar que las posiciones A1 y A2 en ambos diagramas muestran la posición de los sensores de aceleración. P1 y P2 muestra la posición de los sensores de presión y H1 y H2 muestra en qué posición se estimularon hidrantes para colocar sensores o hidrófonos, ¿no? Que nos permitirán monitorear los datos acústicos de la red de agua. Y bueno, en este caso, bueno, se aplicó el scattering transform a los datos de aceleración, donde se obtuvieron los siguientes coeficientes del scattering transform para los cinco tipos de fuga. Lo mismo se usó para la red de agua ramificada, en bucle, perdón. Y bueno, al entrenar las técnicas propuestas a través de sus coeficientes, observamos que la máquina de soporte vectorial es la aproximación que mejor desempeño tiene para ambas redes de agua, tanto en bucle como ramificada. Lo mismo se hizo para los datos de presión. Se aplicó el scattering transform para la red de agua ramificada y la red de agua en bucle, y estos coeficientes se emplearon para hacer el entrenamiento de la máquina de soporte vectorial, KNN y Decision Tree, donde observamos nuevamente que la máquina de soporte vectorial es la que mejor desempeño tiene para ambas redes de agua. Eh, también se hizo lo mismo para los datos de hidrófono,
tanto para la red de agua ramificada como en bucle. Se obtuvieron estos coeficientes y se entrenaron los algoritmos antes mencionados y nuevamente, pues la máquina de soporte vectorial fue el algoritmo que mejor desempeño otorgó en términos de testing accuracy. Y bueno, si comparamos las tres modalidades de datos, pues podemos observar que los datos de vibración son los que otorgan el mejor desempeño, tanto para la red de agua ramificada como en bucle. Y bueno, esta es el área bajo la curva ROC de la máquina de soporte vectorial entrenada con datos de aceleración, utilizada para la red de agua ramificada, donde podemos ver que las áreas bajo la curva ROC se encuentran entre 0.98 y 0.99. Y para la red de agua en bucle, los valores se encuentran entre 0.95 y 0.99. Bueno, al mismo tiempo, una vez que ya teníamos entrenados un modelo para cada modalidad de datos, también se buscó probar la hipótesis de si combinando las tres modalidades de datos generados también coeficientes a través del scattering transform, podríamos mejorar el performance, ¿no?, de estos algoritmos. Y bueno, al hacer esto, nos dimos cuenta que eh, para lo que era la red de agua en bucle, pues se tuvo una mejora con un valor de 93.3% en términos de testing accuracy, al combinar la predicción de la máquina de soporte vectorial entrenada para cada modalidad de datos. Sin embargo, para la red de agua ramificada se obtuvo un menor performance, ¿no?, al utilizar las tres modalidades de datos en esta predicción. Y bueno, aquí están las áreas bajo la curva ROC del modelo de fusión tardía. Este es para la red de agua en bucle con valores de AUC mayores a 0.99 y para la red de agua em, ramificada, pues los valores de AUC son mayores a 0.98. Y bueno, adicional a esto, pues también lo que se buscaba era comparar estos resultados obtenidos a través del scattering transform con la metodología basada en los dobles Morse generalizados. Entonces, siguiendo la metodología basada en el error de reconstrucción promedio para setear los valores de beta y voces por octava, observamos que bueno, al calcular el error de construcción de los datos de aceleración asociados a la red de agua ramificada, pues, y lo mismo se hizo para la red de agua en bucle, ¿no? Donde observamos que con beta igual a 1.66 y una voz por octava, pues obteníamos el mínimo error de reconstrucción. He de decir en este punto que la razón de basarnos exclusivamente en los datos de aceleración es que, como lo comenté anteriormente, los datos de aceleración eran la modalidad de datos que mejor desempeño mostraba de forma consistente en ambas redes de agua, sin aumentar la complejidad del modelo. Bueno. Esto es simplemente un ejemplo del escalograma obtenido siguiendo la parametrización propuesta para lo que es los datos de la red de agua ramificada, utilizando datos de aceleración o vibración, y esto es para la red de agua en bucle. Y bueno, aquí simplemente de notar que, bueno, la comparativa de los coeficientes entre cada tipo de fuga para las dos redes de agua se vuelve un poco más complejo, ya que encontrar los detalles y diferencias es mucho más complicado debido a la cantidad de coeficientes comparados a utilizar simplemente el scattering transform. Y bueno, al hacer este análisis, observamos que al entrenar la SqueezeNet con estos escalogramas, obteníamos el mejor desempeño en términos de testing accuracy para ambas redes de agua comparado a utilizar la GoogleNet. Sin embargo, este si comparamos estos resultados con la máquina de soporte vectorial entrenada con los scattering transform, pues los resultados son más altos para esta segunda metodología. Y bueno, este es el área bajo la curva ROC de utilizar la SqueezeNet entrenada con los dueles Morse generalizados, utilizando datos de aceleración para la red de agua ramificada, donde obtenemos valores entre 0.80 y 0.90. Y para la red de agua en bucle obtenemos valores entre 0.90 y 0.99. Bueno,
¿Cuáles serían las limitaciones de este segundo caso de estudio? Bueno, primero es la configuración experimental, ya que aspectos como la posición de la fuga y la posición de los sensores son factores que se mantuvieron fijos durante el experimento. Sin embargo, esta limitación o este punto fijo pues puede evitar la extrapolación o generalización de estos resultados. De igual manera, las características de la tubería, por ejemplo, si es metálica o plástica, son factores que no se tomaron en cuenta en este análisis, pero que también podrían influir en los resultados observados. También las características de la fuga, como su tamaño, pueden influir en la respuesta obtenida. Sin embargo, pues este factor no se toma en cuenta durante el análisis. Y también pues las condiciones hidráulicas, es decir, si había cierto flujo de agua o cierta demanda de agua en paralelo a la fuga, son aspectos que no se tomaron en cuenta pero que podrían influir en el desempeño de los modelos. Entonces, como conclusión, bueno, en este trabajo se comparó los scattering coefficients de datos de aceleración combinados con una máquina de soporte vectorial, los cuales mostraron que obtenían el mejor desempeño para clasificar fugas de agua, alcanzando una accuracy del 89,6% para la red de agua en bucle y 96,7% para la red de agua ramificada. En contraste, el modelo de fusión tardía mostró la mejor accuracy con un 93,3% para la red de agua en bucle, pero una peor performance que la máquina de soporte vectorial utilizando datos de aceleración para lo que era la red de agua ramificada. Em, y finalmente, pues el Webley Scattering Transform utilizando datos de aceleración probó un mejor performance en clasificar fugas de agua que utilizar la SqueezeNet entrenada a través de los Wavelet Morse. Y bueno, estas son las referencias de este estudio. Estas son algunas de las publicaciones como primer autor generadas a través de los años y sus citas en Scopus. Estos son algunos artículos como coautor y también algunos papers de conferencia como primer autor. Este es otros papers como coautor o como primer autor en conferencia. Y bueno, algunos papers de bajo revisión que se tienen hasta el momento. Estas son las citas acumuladas a través de los años, están basados en Scopus y Google Scholar a corte de esta semana. Y bueno, como conclusiones generales de este trabajo, bueno, en este trabajo se estudió el uso de las dobles Morse generalizadas y su parametrización para hacer detección de grietas transversales en el pavimento y clasificar fugas de agua utilizando principalmente datos de vibración. Y estos parámetros fueron optimizados utilizando como métricas el área de Heisenberg y el error de reconstrucción. Y bueno, estos resultados se compararon con el Wave Scattering Transform. Y bueno, mientras que este trabajo pues propone métricas para setear los parámetros de la transformada wavelet, los resultados muestran que pues el performance pues va a depender del dataset, las condiciones experimentales, las características de la señal, lo cual pues nos conlleva a determinar pues que no existe un método universalmente superior, ¿no? Y bueno, el trabajo futuro se podría enfocar en explorar estas técnicas propuestas en un y compararlas en un mayor conjunto de problemas de clasificación más allá de los presentados en este trabajo. Y de igual manera, aspectos como la forma de parametrizar la wavelet podrían verse mejorados en términos de cómputo al utilizar diseños experimentales como los diseños en superficie para evitar o reducir el número de corridas que se emplean al momento de setear los parámetros de la wavelet. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su tiempo y atención. No sé si tengan alguna pregunta o comentario al respecto.